Hola, soy Madeleine Villegas. Te voy a explicar en qué consisten los tipos de muestreo en un trabajo de grado. Muestreo es el proceso que se lleva a cabo para seleccionar la muestra de la población en estudio. Es decir, es la forma que se adopta para la selección de las unidades pertenecientes al conjunto poblacional. Existen dos tipos, probabilístico y no probabilístico. El probabilístico se aplica cuando se conoce la probabilidad de selección de cada unidad para la muestra, es decir, cuando se es consciente de que cada unidad posee las características necesarias para ser parte de la muestra y por eso es posible que sea seleccionada. El no probabilístico se aplica cuando no se conoce la probabilidad de selección de cada unidad para la muestra, pues se desconoce si esa unidad posee los criterios pertinentes para ser parte de la muestra, aun cuando pertenece a la población. Entre los tipos de muestreo probabilísticos están muestreo al azar simple, ejecutado al seleccionar a cualquier unidad de la población. Muestreo al azar sistemático, que se aplica cuando se ordenan las unidades de la población en una lista para luego seleccionarlas según el siguiente método. Se determina el tamaño de la población y la muestra para luego calcular la fracción del muestreo con esta fórmula: Fm igual n minúscula entre n mayúscula, siendo Fm fracción del muestreo, n minúscula tamaño de la muestra y n mayúscula tamaño de la población. Posteriormente se calcula el factor de elevación con esta fórmula: Fe igual n mayúscula entre n minúscula, siendo Fe factor de elevación, n mayúscula tamaño de la población y n minúscula tamaño de la muestra. Al determinar el factor de elevación, se va a seleccionar el número de una unidad de la lista al azar que esté entre la primera unidad y la unidad que represente el número del factor de elevación. Una vez hecho esto, a este número se sumará el número del factor de elevación y el resultado obtenido será la primera unidad seleccionada para la muestra, y así sucesivamente se repetirá el procedimiento para seleccionar el resto de las unidades. Ejemplo: se determina tamaño de la población y muestra. N mayúscula igual 200, tamaño de la población, n minúscula igual 20, tamaño de la muestra. Se calcula la fracción del muestreo, Fm. Fm igual n minúscula entre n mayúscula. Fm igual 20 entre 200, Fm igual 0,1. Se calcula el factor de elevación Fe. Fe igual n mayúscula entre n minúscula. Fe igual 200 entre 20. Fe igual 10. Se selecciona el número de una unidad de la lista al azar entre la primera unidad 1 y la unidad que represente el número del factor de elevación 10, es decir, se selecciona un número cualquiera entre 1 y 10, puede ser el 3, y a este último se le suma el factor de elevación que es 10, entonces 3 más 10
igual 13. 13 sería la primera unidad seleccionada para la muestra de la lista ordenada de la población. Así se repite el proceso hasta cubrir el tamaño de la muestra. En este caso se repetirá 20 veces. Muestreo estratificado. Consiste en dividir la población por estratos o clases, de acuerdo a ciertos criterios determinados por el investigador. Una vez hecha la división, se escoge el número de unidades al azar, es decir, se toma cualquier elemento de los estratos hasta llegar al tamaño de la muestra. Cada estrato tendrá una cantidad de unidades que conforman la muestra. Esa cantidad se fija de manera proporcional o no proporcional según el tamaño de cada estrato dentro de la población. Si es proporcional, se toma en consideración el tamaño de la muestra respecto a la cantidad de unidades de los estratos de la población. Si es no proporcional, se divide el tamaño de la muestra entre la cantidad de estratos sin importar que la cantidad de unidades varíe entre dichos estratos. Ejemplo: se divide la población según su nivel de instrucción en bachilleres, técnicos superiores y licenciados. La población tiene un total de 1.500 unidades divididas en 800 bachilleres, 300 técnicos superiores y 400 licenciados. Se tomará como muestra a 150 unidades distribuidas en los estratos. Si se distribuye por afijación proporcional, se toma en cuenta el porcentaje de la muestra respecto a la población y ese porcentaje se tomará de cada estrato. Entonces, si 1.500 es 100%, se debe calcular cuánto es 150 en porcentaje. Se resuelve. 150 por 100 igual 15.000. Entre 1.500 igual 10. Entonces, 150 es igual al 10%. Se tomará el 10% de cada estrato, es decir, 80 bachilleres, 30 técnicos superiores y 40 licenciados. Si es no proporcional, se divide el tamaño de la muestra, que es 150, entre la cantidad de estratos, que es 3 bachilleres, técnicos superiores y licenciados. Entonces quedaría que de cada estrato se seleccionarán 50 unidades, esto sin importar que hayan más bachilleres que licenciados, y estos últimos son más que los técnicos superiores, pues en este caso no se considera la proporcionalidad. Muestreo por conglomerado. Se aplica cuando la población se encuentra dispersa en una extensa área geográfica. Entonces, se hace necesario dividir el área en subáreas para luego seleccionar las unidades de la muestra de manera representativa, según la cantidad poblacional, utilizando el método del azar para ello. Ejemplo: se debe seleccionar a los médicos de los hospitales de un país para hacer un estudio. Entonces se ubican los hospitales por sectores, regiones o estados de dicho país, para luego hacer la selección de los médicos por conglomerado en las diferentes áreas. Muestreo mixto. Es la combinación del muestreo por conglomerado y el estratificado. Consiste en dividir por estratos a los conglomerados
para así obtener una muestra más confiable y precisa. Tomando en cuenta el ejemplo anterior, se tiene los conglomerados de los médicos distribuidos en las diferentes áreas del país se estratificarán por especialidad y años de servicio. Entre los tipos de muestreo no probabilísticos están: muestreo accidental. Consiste en seleccionar cualquier unidad de la población para que sea parte de la muestra, sin considerar ningún criterio, es una selección al azar. Muestreo intencional. Consiste en seleccionar cada unidad de la población para que sea parte de la muestra, considerando ciertos criterios establecidos por el investigador. Muestreo por cuotas. Consiste en dividir la población en sectores para luego seleccionar las unidades que conformarán a la muestra, de acuerdo al criterio del investigador. Ejemplo: se quiere consultar a 50 clientes de un centro comercial sobre la calidad de servicio que les ofrecen en el lugar. Si es accidental, se pueden seleccionar los primeros 50 clientes que salgan del centro comercial. Si es intencional, se pueden seleccionar los primeros 50 clientes que salgan con compras hechas en el centro comercial. Si es por cuota, se pueden seleccionar 50 clientes divididos en sectores que cumplan los siguientes criterios: 25 clientes que salgan con compras hechas en el centro comercial en tiendas de comida y 25 clientes que salgan con compras hechas en el centro comercial en tiendas de zapatos.